Hola, bendiciones es el cielo. Qué felicidad tenerte por aquí nuevamente en este segundo capítulo. En esta oportunidad estaremos abordando el tema del orgullo. Y te preguntarás, ¿y cómo puede afectar el orgullo en las decisiones financieras que yo pueda tomar? Eso lo vamos a descubrir a lo largo de este audiolibro. Antes de continuar, quiero pedirte que si entiendes que las informaciones que has recibido hasta este momento han sido de valor para ti, pues comparte este enlace con familiares, amigos, para que ellos también puedan ser bendecidos a través de esta palabra. En esta oportunidad vamos a abordar qué es el orgullo, cómo incide el orgullo en nuestras finanzas personales, cómo podemos nosotros ser orgullosos sin darnos cuenta, cómo liberarnos del orgullo. Pero primero vamos a definir qué es el orgullo, a qué se refiere el orgullo. Bien, en términos secular podemos decir que el orgullo se refiere generalmente a una actitud de satisfacción excesiva y autoestima, a menudo vinculada con la vanidad y la arrogancia. Es la creencia exagerada en las propias habilidades, logros o cualidades que puede llevar a menospreciar a los demás. A la luz de la palabra de Dios, el orgullo es abordado como un pecado que implica una elevación excesiva de uno mismo en detrimento de la humildad y la sumisión a Dios. Aquí hay algunos versículos que quiero compartir contigo con relación al orgullo. En el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 18, dice de la siguiente manera: antes del quebrantamiento va el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, dice de la siguiente manera: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el libro de Proverbios capítulo 11 versículo 2 dice de la siguiente manera: cuando viene el orgullo, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. En el libro de Proverbios capítulo 29 versículo 23 dice: la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. En Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 dice: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Como podemos ver, esos versículos advierten sobre los peligros del orgullo y resaltan la importancia de la humildad como una virtud cristiana. Ahora bien, ¿cómo puede el orgullo afectar nuestras finanzas personales? Bueno, pues te voy a compartir las diversas maneras en las que puede afectar. Como por ejemplo, el orgullo puede llevarte a gastos innecesarios. Te puede llevar a un estilo de vida extravagante y a la compra de artículos lujosos para mantener una imagen de éxito, lo que puede resultar en gastos innecesarios y endeudamiento. También a la falta de planificación financiera. Una actitud orgullosa puede impedir que busquemos asesoramiento financiero o que creemos un plan financiero sólido, ya que podríamos creer que podemos manejar todo por nuestros propios medios. Desprecio hacia la frugalidad. El orgullo puede llevar a menospreciar prácticas financieras frugales o a evitar buscar ofertas y descuentos, ya que podría percibirse como una amenaza para la imagen de su estatus. Riesgos financieros irresponsables.
El orgullo puede impulsar a asumir riesgos financieros imprudentes para mantener una apariencia de éxito, como inversiones arriesgadas o especulativas que pueden resultar en pérdidas significativas. Competencia financiera desmedida. La comparación constante con los medios y la necesidad de superar a los demás en términos de éxito financiero pueden conducir a decisiones financieras impulsadas por la competencia y no por la sabiduría. Resistencia a cambios económicos. Una persona orgullosa puede resistirse a hacer ajustes en su estilo de vida o a buscar ayuda financiera en tiempos difíciles, ya que podría percibirlo como un golpe a su orgullo. El orgullo puede influir negativamente en nuestras finanzas al impulsarnos a tomar decisiones basadas en la apariencia y el ego en lugar de la prudencia y la responsabilidad financiera. La humildad, por otro lado, puede fomentar una gestión financiera más equilibrada y sostenible. Ahora bien, desde una perspectiva de la palabra de Dios, el orgullo afecta nuestras finanzas personales de diversas maneras y son las siguientes que voy a compartirte. La falta de confianza en Dios. El orgullo puede llevar a confiar excesivamente en nuestras propias habilidades y recursos, en lugar de depender humildemente de la provisión de Dios. Esto podría resultar en las decisiones financieras basadas en la autosuficiencia en lugar de la confianza en Dios. Desprecio hacia los demás. El orgullo puede manifestarse en el desprecio hacia aquellos que tienen menos recursos financieros, creando una actitud egocéntrica que no reconoce la importancia de ayudar y ser generoso con los demás. El materialismo y la avaricia. La Biblia advierte contra la avaricia y el amor al dinero. En 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice de la siguiente manera: porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. También la ignorancia de la mayordomía. La arrogancia puede llevar a ver los recursos financieros como propiedad exclusiva en lugar de reconocer que somos mayordomos de lo que Dios nos ha confiado. Esto podría resultar en una falta de responsabilidad y administración negligente de los recursos. La falta de compasión. El orgullo puede cerrar el corazón a las necesidades de los demás, inhibiendo la generosidad y la compasión en nuestras acciones financieras. La Biblia destaca la importancia de ayudar a los necesitados. En Mateo capítulo 25, versículos 35 al 40 dice de la siguiente manera: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. La caída por el amor al dinero. La Escritura advierte que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El orgullo puede alimentar este amor al dinero, llevando a decisiones financieras que buscan la autoevaluación en lugar
de la búsqueda del reino de Dios. El orgullo puede alimentar este amor al dinero, llevando a decisiones financieras que buscan la autoelevación en lugar de la búsqueda del reino de Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos darnos cuenta de que somos orgullosos? Porque muchas veces reconocemos que otras personas lo son, pero nosotros. Es necesario que nos autoanalicemos, autoevaluemos en base a la palabra para poder detectarlo. Pero aquí te voy a indicar algunas señales claras de la Biblia que nos ayudarán a comprender un poquito más y a tener un poco más de claridad con relación al orgullo. Estas señales nos pueden ayudar a reconocer el orgullo en nuestras vidas. Por ejemplo, la falta de humildad. La humildad es la antítesis del orgullo. Si carecemos de humildad y nos elevamos a nosotros mismos constantemente, podríamos estar siendo afectados por el orgullo. En Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4 dice lo siguiente: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Resistencia a la corrección. Si rechazamos la corrección y nos volvemos defensivos cuando alguien señala nuestras fallas, podría ser indicativo de orgullo. En el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 1 dice: el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que aborrece la represión es un necio. El bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de los malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la maldad, pero la raíz de los justos no será removida. La comparación constante. La necesidad de compararnos constantemente con los demás, especialmente para destacarnos o sentirnos superiores, puede ser una manifestación de orgullo. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 12 dice: porque no osamos contarnos ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismo y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la medida de la norma que Dios nos señaló, para llegar también hasta vosotros. Actitudes críticas y juiciosas. Cuando somos críticos y rápidos para juzgar a los demás, podemos estar expresando un corazón orgulloso en lugar de uno compasivo y comprensivo. En Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5 dice: no juzguen para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. La falta de gratitud. La falta de agradecimiento y reconocimiento de que todo lo que tenemos viene de Dios puede indicar una actitud de orgullo. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Ambición egoísta. Si nuestras metas y aspiraciones están impulsadas por la ambición egoísta y el deseo de autoevaluación, en lugar de buscar el reino de Dios, podría ser un signo de orgullo.
En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 16, dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La resistencia a servir. Si nos resistimos a servir a los demás o nos consideramos demasiado importantes para ciertos roles, podemos estar siendo influenciados por el orgullo. En el libro de Mateo, capítulo 20, versículos 26 al 28, dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No reconocer la dependencia de Dios. Si viviéramos como si pudiéramos manejar todo por nosotros mismos sin depender de Dios, podríamos estar siendo afectados por el orgullo. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos del 5 al 6, dice así, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será salud para tu ombligo y médula para tus huesos. Al evaluar nuestras actitudes y comportamientos a la luz de estos principios bíblicos, podemos reconocer áreas en las que el orgullo pueda estar afectando nuestras vidas y buscar la humildad a través de la gracia de Dios. La historia del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32, proporciona un ejemplo bíblico de cómo el orgullo y la búsqueda egoísta pueden llevar a la pérdida y a su vez cómo la humildad y el arrepentimiento pueden conducir a la restauración. En este relato, el hijo menor exige su parte en la herencia y se aleja de su hogar, buscando placer y autogratificación. Después de gastar todo en una vida desenfrenada, se encuentra en la miseria y el hambre. Al tocar fondo, reconoce sus errores y decide regresar humildemente a su hogar, dispuesto a pedir perdón y aceptar cualquier posición que su padre le ofrezca. Este relato destaca la caída asociada con la búsqueda egocéntrica y el orgullo, así como la posibilidad de redención a través de la humildad y el arrepentimiento. La actitud humilde del hijo pródigo al reconocer sus errores y regresar a su padre refleja la enseñanza bíblica sobre la importancia de la humildad y la gracia divina. Ahora bien, ¿cómo salir del orgullo en base a la palabra de Dios? Esto implica tomar medidas específicas en la línea de principios bíblicos. Aquí hay algunas pautas basadas en las Escrituras que quiero compartirte. Reconocimiento y arrepentimiento. La primera clave es reconocer el orgullo en su vida. La Biblia nos insta al arrepentimiento, como se ve en Santiago capítulo 4, versículo 10. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Busca la humildad. Procura cultivar la humildad en todas las áreas de tu vida. Filipenses capítulo 2 versículos del 3 al 4 nos dice, nada hagan por egoísmo o por vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. La oración. Pide a Dios que te ayude a vencer el orgullo. La oración es una herramienta poderosa para buscar la dirección y la transformación. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, dice, antes del quebrantamiento va el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. Aprende de Jesús. Jesucristo es nuestro modelo de humildad.
Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8 nos exhorta a tener la misma actitud de Cristo, que aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Acepta la corrección. La corrección es una oportunidad para crecer. En el libro de Proverbios capítulo 12 versículo 1 nos enseña: amar el conocimiento es amar la corrección. El que odia la reprensión es ignorante. Servir a los demás. Practicar el servicio desinteresado es una manera efectiva de contrarrestar el orgullo. En el libro de Mateo capítulo 23 versículo del 11 al 12 nos dice: el más grande de ustedes debe ser su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Estudia la palabra de Dios. Sumergirte en las Escrituras te proporcionará sabiduría y discernimiento para resistir el orgullo. En el libro de Proverbios capítulo 2 versículo 6 nos dice: el Señor da la sabiduría, conocimiento y discernimiento proceden de sus labios. Al seguir estos principios y comprometerte con una vida centrada en Dios, podrás avanzar en el camino de la humildad y superar el orgullo. Si a lo largo de este capítulo te has identificado y has reconocido que en algún momento de tu vida has sido orgulloso y te has arrepentido de ello, entonces repite esta oración después de mí para que seas libre del orgullo. Padre amado, Padre celestial, me acerco a ti con humildad, reconociendo que mi corazón puede estar afectado por el orgullo. Te pido, en el nombre de Jesús, que examines mi espíritu y reveles cualquier actitud orgullosa que puede estar obstaculizando mi relación contigo y con los demás. Confieso cualquier actitud arrogante, egocéntrica o autosuficiente que haya cultivado mi corazón. Te pido perdón por cualquier momento en el que haya buscado mi propia gloria en lugar de la tuya, y por cualquier resistencia a la corrección o la humildad. Padre, imploro tu gracia y tu ayuda. Líbrame del orgullo que me separa de ti y de los demás. Concédele a mi corazón la humildad que solo puede venir de tu Espíritu Santo. Que mi vida refleje la actitud de Cristo, quien siendo Dios, se humilló a sí mismo por amor a nosotros. Te entrego mi voluntad y mis pensamientos, pidiéndote que los transformes a través de tu palabra. Ayúdame a amar a los demás con un corazón humilde y a servir con generosidad, reconociendo que todo lo que tengo proviene de ti. En el nombre de Jesús, mi Salvador, hago esta oración y me declaro libre de orgullo. Amén y amén.